Bueno, buenos días, muy buenos días a todas, buenos días a todos. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, ahora que tuvimos pues algunos días más de descanso, que los hayan disfrutado. Y bueno, vamos a iniciar ya esta nueva semana, que ya es una semana ya normal de trabajo. Vamos a hablar un poquito de la parte de teoría, la parte final de la unidad 4 que estamos tratando y empezaremos esta misma semana ya la siguiente unidad, que es la unidad, perdón, número 5. En la unidad 4, si se acuerdan, ya estuvimos revisando una de las aplicaciones de la biotecnología vegetal. Ya con la unidad 3 terminamos de analizar cuestiones de índole general sobre toda esta tecnología y ya estamos viendo una por una sus aplicaciones. La primera de ellas, pues, es el cultivo de tejido calloso. Si se acuerdan, ya en las sesiones anteriores definimos lo que es el tejido calloso, hablamos de cómo se obtiene el tejido calloso y vamos a hablar o empezamos a hablar y terminaremos de hablar en este momento de los diferentes usos, para qué querríamos nosotros generar y mantener tejido calloso. Y al final de esta unidad vamos a hablar un poquito de una característica muy importante que ya definimos del tejido calloso, y es su susceptibilidad a tener variación genética, es decir, su inestabilidad desde el punto de vista genético, que hace que el tejido calloso o las células que conforman este tejido calloso puedan ir variando genéticamente con el tiempo. Entonces, no sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda o algo que no esté del todo claro de lo que alcanzamos a ver, sobre todo qué es el tejido calloso, cómo se obtiene y cómo se mantiene en condiciones in vitro. ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces, como siempre, me voy a permitir compartir el material que hemos estado revisando, y también, como siempre, les voy a pedir que en cuanto ya sea visible en sus pantallas, me lo hagan saber para continuar con la explicación del tema. Ya se ve. Ya se ve, muchas gracias. Bueno, ya habíamos visto anteriormente cómo se obtiene el tejido calloso, ¿se acuerdan? Pues es relativamente sencillo, simplemente colocar cualquier esplante que contenga células jóvenes, sobre todo en un medio de cultivo rico, ya adicionado simultáneamente con auxinas y citocininas. Ya también vimos cómo se mantiene, simplemente vamos nosotros preparando medio nuevo, y el tejido calloso que ya tenemos lo vamos fragmentando, lo vamos colocando en ese medio nuevo, y mientras los nutrientes del medio estén disponibles, no se agoten, pues ese tejido calloso se va a seguir reproduciendo, se va a seguir multiplicando, y al mismo tiempo que nosotros lo estamos manteniendo, pues también lo vamos a ir reproduciendo, lo vamos a ir multiplicando, porque un solo recipiente con tejido calloso pues bien nos puede dar o bien nos puede producir 8, 10, 12, 15 nuevos recipientes de cultivo con su propio tejido calloso. Entonces, ya vimos cómo se obtiene, cómo se conserva. Ahora, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué querríamos tejido calloso? Bueno, en primer lugar, el tejido calloso lo podemos utilizar como un modelo de estudio muy interesante para diferentes cuestiones que tienen que ver con la bioquímica, la fisiología de la planta o de la célula, y también cómo los mecanismos a través de los cuales ciertos factores que le causan estrés a la planta la podrían afectar. Es decir, podemos hacer estudios con tejido calloso. También podemos aprovechar la capacidad que tiene el tejido calloso para sintetizar compuestos químicos, para utilizar el tejido calloso como una especie de bioreactor que nos esté produciendo compuestos químicos de interés. Entonces, nosotros podemos tener cultivos de tejido calloso, no necesariamente para llevar a cabo estudios con ellos, sino para que simplemente estén produciendo algún compuesto químico y luego yo lo pueda extraer y lo pueda aprovechar a partir de ese tejido.
Otra función del tejido calloso es que nosotros podemos obtener plantas completas a partir de él. Es decir, nosotros podemos regenerar plantas a partir de tejido calloso. Esto a través de las vías de la organogénesis o de la embriogénesis somática. En este caso les llamaríamos indirectas. Indirectas, acuérdense, lo veíamos en una de las unidades introductorias, se les llama indirectas porque no vamos a obtener nuevas plantas directamente sobre un explante, sino que primero obtenemos tejido calloso y luego le cambiamos las condiciones de su medio de cultivo a ese tejido calloso para que nos regenere plantas completas. Y eso puede ser a través, como lo vemos aquí arriba, de la formación de embriones en este caso somáticos, que ya veremos con detalle esto en la próxima unidad, embriones somáticos que se van a formar sobre o en el tejido calloso, y cada uno de esos embriones pues va a ser una planta diminuta, ya va a tener su parte apical, su raíz, y yo voy a poder con mucho cuidado separar esos embriones del tejido calloso, colocarlos ya solos para que me generen plantas completas. Entonces, el tejido calloso también lo puedo utilizar para regenerar plantas por embriogénesis somática, o también a través de organogénesis, como lo vemos aquí abajo en el esquema de abajo. Aquí vemos un tejido calloso de color verde, no contrasta mucho con los brotes, pero si nos fijamos bien, sobre ese tejido calloso de color verde se están formando también brotes diminutos de cactus. Incluso si se fijan ya les alcanzamos a ver sus espinitas, y eso quiere decir que el tejido calloso está regenerando brotes. Brotes, acuérdense, es la parte aérea de una planta, y esos brotes igual, si los dejamos crecer un poquito, luego los cortamos del tejido calloso, los ponemos a enraizar, los podemos convertir en plantas completas. Esto sería una regeneración por organogénesis indirecta. Indirecta, repito, porque viene de tejido calloso. Entonces, así podemos nosotros obtener plantas a partir de tejido calloso. La única salvedad o cuestión que debemos considerar aquí, si se acuerdan ya lo mencionamos, es que como el tejido calloso tiende a variar genéticamente a lo largo del tiempo, es posible que un tejido calloso que ya tenga muchos años, por ejemplo, que nosotros lo hayamos mantenido en el laboratorio 5, 6 o hasta 7 años, ya no nos pueda regenerar plantas por esta acumulación de tal cantidad de anormalidades, de alteraciones genéticas que ya no le van a permitir regenerar plantas completas. Otro uso del tejido calloso muy interesante, en esto nos quedamos platicando de esto en la sesión anterior, la semana pasada, es que el tejido calloso me puede servir a mí para el mejoramiento de las plantas, es decir, para hacer que las plantas, por ejemplo, las plantas cultivadas, sean más eficientes en muchos sentidos, poder aprovecharlas mejor. Esto podría parecer no muy claro, porque, bueno, el tejido calloso no es una planta, es un conjunto de células. Entonces, ¿cómo yo puedo emplear estos conjuntos de células para mejorar a las plantas? Esto a través de unas técnicas que se conocen como selección in vitro. ¿Qué quiere decir selección in vitro? Quiere decir que yo voy a tener un cultivo de tejido calloso, lo voy a mantener en condiciones in vitro, lo voy a mantener creciendo rápidamente, pero luego a una cierta proporción de mis cultivos de tejido calloso les voy a poner algo que aparentemente, o bueno, no aparentemente, algo que va a dañar a las células vegetales. En este caso, en el ejemplo que vemos aquí, yo le puedo poner un metal pesado. Los metales pesados, acuérdense, son tóxicos, los encontramos en el suelo en cantidades muy, muy pequeñas, por eso no causan muchos problemas, pero producto de la contaminación, por ejemplo, en zonas mineras, en zonas donde se hace, por ejemplo, el cromado de partes de automóviles, etcétera, se puede enriquecer el suelo con esos metales pesados, y estos ahora sí van a llegar
a concentraciones tóxicas para la planta y van a matar a las plantas. El problema, por ejemplo, de los suelos contaminados por minas, por minería, es que ya no los podemos reforestar porque las plantas no van a sobrevivir a la alta concentración de metales pesados. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un cultivo de tejido calloso, le ponemos un metal pesado, por ejemplo, por mencionar uno, cromo, le podemos poner cromo. ¿Y qué va a pasar? Que la gran mayoría de las células que forman ese tejido calloso no va a aguantar, se van a morir. Pero algunas células pudiera ser que por esa variación que les he comentado, genética que hay en el tejido calloso, algunas células puedan ser resistentes o un poco más resistentes al metal pesado y esas células no van a morir. Nosotros vamos a ver nuestro tejido calloso muy feo, es decir, de color oscuro, de apariencia no muy sana, es decir, con tejidos ya muertos, oscuros, pero a lo mejor dentro de ese tejido vemos una pequeña partecita que se ve sana, es decir, en donde aparentemente no hubo efecto del metal pesado. Bueno, rescatamos esta parte, lo demás por supuesto lo eliminamos, rescatamos esta parte, la cultivamos en el mismo medio con el metal y vamos a ver que va a crecer y va a crecer como si no hubiera metal. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa subpoblación celular resultó resistente al metal pesado. ¿Qué vamos a hacer? Lo podemos cultivar incluso en concentraciones crecientes de metal pesado, ponerle un poquito más y luego un poquito más para ir seleccionando todavía las células más resistentes hasta que tengamos un tejido calloso que ya le podamos llamar resistente, en este caso al cromo o a cualquier otro metal pesado. Y en ese caso, ¿qué haríamos? Pues haríamos la regeneración de plantas. Ya vimos cómo, ya vimos qué vías podemos utilizar. Regeneraríamos plantas a partir de ese tejido calloso resistente a metales y muy probablemente algunas de las plantas que logremos obtener de ahí van a mostrar esa resistencia a los metales pesados, es decir, van a conservar esa característica que tiene el tejido calloso, que desarrolló el tejido calloso, de no verse afectada por los metales pesados. De esa manera yo puedo, a través de la selección in vitro, generar plantas resistentes a metales pesados. ¿Qué las pudo hacer diferentes primero a las células y luego a las plantas? ¿Qué tienen diferente que las haga resistentes al metal pesado? Bueno, la célula vegetal tiene varios mecanismos que le permiten resistir a los metales pesados, porque acuérdense, en todos los suelos realmente hay, aunque en cantidades muy pequeñas. Bueno, probablemente algunas de las células del tejido calloso, producto de esos cambios, producto de esas mutaciones, han desarrollado o han mejorado alguno de esos mecanismos que les permite inmovilizar a los metales en su membrana o que les permite guardarlos en la vacuola o que les permite de alguna manera sobrevivir al estrés oxidativo que va a causar la presencia de metales pesados. Entonces, cualquiera de esas variaciones que hayan desarrollado las células nos va a servir para generar plantas con una mayor resistencia a metales pesados. Y esto ya se ha hecho, si ustedes consultan la literatura, hay varios trabajos, incluso algunos del siglo pasado, de los años 90, desde entonces se empezó a desarrollar esta tecnología. Hay varios trabajos con diferentes especies de planta, que aquí las podemos ver, varios pastos, pepino, por ejemplo, jitomate, o incluso algunos árboles como álamos, tabaco, la planta de arroz, en fin, una serie de especies de plantas en donde a partir de tejido calloso, como lo podemos ver aquí, se han regenerado plantas resistentes o más resistentes que de lo normal a metales como el zinc, el cromo, el níquel, el manganeso, el cadmio, el plomo, el cobre
o el aluminio, que son metales que en altas concentraciones normalmente dañarían a las plantas. Estas plantas que se han regenerado a partir de callos que se hicieron resistentes a estos metales, pues ya van a poder resistir a las concentraciones que aquí nos mencionan, que son concentraciones pues mucho mayores que las que encontraríamos normalmente en un suelo. Es decir, estas plantas las podríamos cultivar, por ejemplo, en un suelo contaminado por actividades mineras. Y una característica muy interesante, si se fijan, bueno, aquí vemos algunas características ya propias de la respuesta, pero una característica muy interesante es que se observó, no en todos, pero sí en algunos de estos trabajos, de estos artículos científicos, se observó que la característica de resistencia de esas plantas era heredable. Es decir, no solo la planta regenerada in vitro resiste al metal pesado, sino que la descendencia de esa planta, ya sea que se propague por semillas o algún otro mecanismo, la descendencia de esa planta conserva la resistencia. Entonces, esto es algo muy interesante porque yo no tendría que estar haciendo esto cada rato, sino que al generar un linaje de plantas resistentes a un metal pesado, pues estas ya en lo sucesivo simplemente se reproducirían por la vía normal, ya sin necesidad de meterlas a sistemas in vitro para obtener o para aprovechar esa ventaja. Entonces, este es un ejemplo de para qué me podría servir el tejido calloso. Si se acuerdan ustedes de algunas otras materias que han llevado, perdón, en el transcurso de su carrera, de todo lo que es la biotecnología, seguramente habrán visto o les habrán mencionado algunos ejemplos de que algo similar a esto se puede hacer con ingeniería genética, es decir, obteniendo un gen que confiera resistencia a metales, introduciéndolo por técnicas de transformación genética a una planta y regenerando una planta transgénica resistente a metales pesados. Si se fijan, esto también se puede hacer con otras vías, con otras aplicaciones biotecnológicas sin necesidad de utilizar ingeniería genética, es decir, a través de otro tipo de procesos como la selección in vitro. Y ya para terminar con esto, fíjense, esta estrategia, el ejemplo que les comenté fueron metales pesados, pero piensen ustedes en cualquier factor externo que dañe a una planta. Por ejemplo, el exceso de sal en el suelo, la sequía, las altas temperaturas, las bajas temperaturas, las toxinas que producen algunas bacterias fitopatógenas, en fin, todo ese tipo de factores externos que dañan a una planta los podríamos trabajar con esta misma estrategia. Es decir, si nosotros en lugar de ponerle un metal pesado a nuestro tejido calloso le ponemos sal, pues lo que vamos a generar son plantas más resistentes a sal. Si las sometemos a temperaturas más altas, es decir, si las incubamos nuestros tejidos callosos a temperaturas más altas de lo normal, pues vamos a obtener plantas resistentes al calor, etcétera. Es decir, esta visión se podría trabajar o se podría llevar a cabo con cualquier factor ambiental que ustedes conozcan o quieran trabajar en la planta. Bueno, no sé si hasta aquí quede claro, si queda claro cómo podemos nosotros utilizar al tejido calloso como herramienta para mejorar una planta a través de la selección in vitro. ¿Sí queda claro lo que es la selección in vitro? Sí, muy bien. Sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ya para cerrar este tema del tejido calloso, vamos a hablar de algo que ya mencionamos, pero es tan importante que vale la pena dedicarle un poco más de tiempo. Y es que ciertos tipos de cultivo in vitro, sobre todo aquellos sistemas de cultivo in vitro donde nosotros tenemos células indiferenciadas que se están multiplicando muy rápido, van a generar un efecto desestabilizante en el genoma, es decir, va a poder causar alguna variación genética. Entonces, ciertos tipos de cultivo van a favorecer el que se produzcan alteraciones o variaciones genéticas en las células. ¿Por qué razón?
Bueno, ya lo explicamos, pero aquí lo repetimos porque es muy importante. Si nosotros tenemos una población de células que se están dividiendo muy rápido, mucho más rápido de lo que se dividirían en una planta normal o en una situación normal, pues obviamente al estarse dividiendo muy rápido, hay una gran actividad de replicación, de duplicación del ADN, y también hay una gran actividad de mitosis, de división celular. Entonces, un tejido calloso o cualquier otro sistema de cultivo in vitro que nosotros vemos que crece, se multiplica demasiado rápido, pues lo que está pasando realmente es que se está dividiendo muy rápido el ADN y se está llevando a cabo la mitosis muy rápidamente. Es decir, vamos a ver mitosis tras mitosis tras mitosis, y por eso vemos esa multiplicación tan rápida de las células. Sin embargo, si se acuerdan ustedes de materias que ya llevaron, como por ejemplo biología molecular, pues habrán visto que cuando se duplica el ADN, es decir, cuando se replica el ADN, hay riesgo de que la polimerasa se equivoque. Es decir, cada vez que se duplica el ADN en una célula, se corre el riesgo de que haya un error. Si se acuerdan ustedes, también seguramente lo vieron, la célula cuenta con sistemas muy eficientes para reparar esos errores. Entonces, normalmente cuando hay una mitosis, cuando hay una duplicación, perdón, del ADN, hay errores que luego van a ser corregidos por la propia célula. Sin embargo, si la división celular es tan rápida, es decir, no hay una pausa como para que estos sistemas corrijan los errores, sino que el ADN se está duplicando y luego otra vez duplicando y otra vez y otra vez, estos errores que no se corrigen porque simplemente no hay tiempo para hacerlos, se van quedando, se van acumulando. Y también durante la mitosis, acuérdense ustedes que en la mitosis los cromosomas ya duplicados previamente se reparten, se mueven gracias al uso mitótico a las células hijas. Por lo tanto, en esta parte también puede haber un error, es decir, puede ser que los cromosomas no se repartan adecuadamente. Si nosotros sumamos estos dos factores, errores en la duplicación del ADN y errores en la repartición de los cromosomas durante la mitosis, vamos a ver que se van a acumular una serie de cambios o de alteraciones. Y a esto le llamamos, fíjense bien, se le da un nombre específico, variación somaclonal. ¿Qué es la variación somaclonal? Son las alteraciones genéticas que nosotros podemos ver en ciertos tipos de cultivos in vitro y que se van acumulando con el tiempo. Entre más tiempo tenga un tejido de estar siendo mantenido in vitro, más de estas alteraciones, más de esta variación somaclonal va a acumular. En algunos casos, por ejemplo, de tejidos callosos ya con muchos años de ser mantenidos en el laboratorio a través de estarlo subcultivando, pues vamos a ver incluso que esta variación somaclonal va a hacer que ya no podamos regenerar plantas a partir de ellos. Es decir, ya están tan alteradas las células que ya no se va a dar o se va a producir la regeneración. Ahora, podríamos pensar, fíjense, y esto es muy importante, es algo que nosotros tendríamos que saber contestar si nos vamos a dedicar o si queremos trabajar en esta área de biotecnología vegetal. Esta variación podría hacer que esta tecnología perdiera valor, porque a mí me podrían decir, bueno, qué chiste que puedas producir miles de plantas si vamos a tener el riesgo de que tengan alteraciones genéticas. Bueno, hay que tener bien claro que la variación somaclonal no se presenta en todos los tipos de cultivo in vitro. De hecho, en la mayoría de los sistemas de cultivo in vitro es prácticamente inexistente, es prácticamente imposible que se llegue a dar la variación somaclonal. ¿En cuáles o en qué tipos de cultivos sí se da? Bueno, sí se da
cuando nosotros mantenemos por mucho tiempo células indiferenciadas, es decir, tenemos tejido calloso. Prácticamente la variación somaclonal siempre va asociada a tejido calloso. Si nosotros no queremos variación somaclonal, si la variación somaclonal nos puede afectar lo que nosotros queremos producir en nuestro proceso biotecnológico, pues simplemente vamos a utilizar otros tipos de cultivo que no impliquen o que no lleven como parte del proceso al tejido calloso. Es decir, si nosotros no pasamos nunca por tejido calloso, sino que regeneramos plantas directamente a partir de tejidos diferenciados, no tenemos riesgo de variación somaclonal. Muchas de ustedes ya han estado trabajando en el laboratorio y habrán visto cómo multiplicamos los cactus, es decir, se acuerdan que hicimos rebanadas de los cactus, los colocamos en medios con bajas concentraciones de citocininas y en ese caso lo que esperamos es que directamente de los cactus, de los pedacitos de cactus que nosotros plantamos, salgan las nuevas plantas. Si todo sale bien, en ningún momento vamos a tener tejido calloso. Por lo tanto, nosotros podemos asumir que esos cactus que vamos a producir, que vamos a generar en el laboratorio, no van a tener estas alteraciones. Si nosotros hubiéramos obtenido primero tejido calloso y luego quisiéramos a partir de ese tejido calloso regenerar los cactus o la planta que sea, pues sí llevaríamos un fuerte riesgo de que hubiera una variación somaclonal. Ahora, la variación somaclonal no necesariamente es mala siempre. Es mala si yo quiero producir plantas y vender plantas manteniendo las características de una especie o de una variedad. Ahí sí tengo que evitarla. Pero en otros casos, como en el ejemplo que acabamos de ver de la regeneración de plantas resistentes a metales pesados, pues la variación somaclonal es no solo buena, sino que es indispensable para que alcancemos el éxito. ¿Por qué? Porque si no hubiera variación somaclonal, todas las células, absolutamente todas las células del tejido calloso serían idénticas. No podríamos nosotros encontrar una subpoblación de células con mayor resistencia al metal pesado porque todas las células son iguales. Entonces se nos moriría todo el tejido calloso. No habría la posibilidad de ir encontrando estos pequeños cambios que me incrementen la variación somaclonal y por lo tanto me den la resistencia. Entonces, otra cosa que como biotecnólogas, biotecnólogos debemos de tener muy clara es que la variación somaclonal puede ser mala o puede ser buena dependiendo del proceso biotecnológico que yo busque, que yo quiera desarrollar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver si queda claro ese término de variación somaclonal. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hemos mencionado o hemos manejado términos como inestabilidad genética, errores en la duplicación del ADN, errores en la mitosis, etcétera. Pero exactamente a qué nos referimos. Es decir, cuando yo hablo de variación somaclonal, ¿qué es la variación somaclonal? Ya desde el punto de vista de la biología celular. Entonces, fíjense bien, la variación somaclonal se puede dar a varios niveles. El más común es la variación a nivel citogenético, es decir, fíjense bien, a nivel de la mitosis. Aquí hablamos, cuando hablamos de errores o variaciones citogenéticas, estamos hablando de la división celular, de la mitosis. ¿Qué tipo de errores puede generar la mitosis que luego me causen la variación somaclonal? Por ejemplo, los cromosomas se podrían dividir sin que se dividiera la célula. Normalmente primero se dividen los cromosomas, es decir, se replica el ADN
y después se divide la célula. Pero ¿qué pasa si por un error se duplican los cromosomas y luego ya no se divide la célula? Bueno, lo que vamos a tener es lo que se conoce como una poliploidía, es decir, la célula se va a quedar con más cromosomas de los que normalmente tiene. Y ese es un tipo de variación somaclonal que yo puedo ver. Si yo analizo en un tejido calloso los cromosomas que tiene cada célula, al principio todos o todas las células van a tener el mismo número de cromosomas cuando yo empiezo con mi tejido calloso, pero conforme pasa el tiempo, yo subcultivo y subcultivo el tejido, me voy a ir encontrando subpoblaciones celulares que tienen más cromosomas de lo normal, precisamente por este error que se repliquen los cromosomas sin que se divida la célula. Otro error, fíjense, normalmente cuando los cromosomas se separan, son llevados por el uso mitótico hacia las células hijas, pues obviamente se van a repartir mitad y mitad. De todos los cromosomas que hay en la parte del ecuador de la célula, la mitad exactamente se va a ir a una célula hija y la otra mitad se va a ir a la otra célula hija. Por lo tanto, las dos células hijas nos van a quedar con el mismo número de cromosomas. Sin embargo, a veces ese mecanismo falla, el uso mitótico se equivoca y en lugar de repartir mitad y mitad, lleva más cromosomas a una célula hija y deja menos cromosomas en otra. Eso se llama aneuploidía, es decir, alteraciones en el número de cromosomas. Es decir, que si una célula normalmente tiene 10 cromosomas, una célula aneuploide puede tener 11, 12 cromosomas precisamente por estos errores. Normalmente, la célula hija que se queda con menos cromosomas se va a morir, no va a ser viable porque le falta mucha información genética. Pero la otra célula, la célula hermana de esta que se murió, como tiene sus cromosomas completos, pero además algunos adicionales, no se va a morir, pero sí se va a alterar su balance genético y va a ser un caso más, un ejemplo más de variación somaclonal. A veces, cuando los cromosomas son arrastrados por el uso mitótico hacia las células hijas, alguno de ellos se llega a romper, se le cae un pedacito, literalmente se le rompe un pedacito y al romperse un pedacito se va a tener una delesión. Esto es una causa también de variación somaclonal, que le falte un pequeño fragmento a un cromosoma, también como un error durante la migración de los cromosomas en la mitosis. A veces, fíjense bien, un cromosoma se rompe durante este proceso y los mecanismos celulares de reparación lo van a reparar, es decir, se rompe, pero la misma célula lo repara, lo vuelve a pegar, pero a veces hay un error y se pega al revés, es decir, la parte que se rompió se le vuelve a pegar al cromosoma, pero ya no en el sentido correcto, sino al revés, invertido, y se da lo que se conoce como inversiones, es decir, porciones de un cromosoma que físicamente se voltean, se colocan al revés. También puede ocurrir rearreglos en los cromosomas, es decir, que se altere la forma de los cromosomas. Si se acuerdan, normalmente un cromosoma tiene dos brazos y en medio tiene lo que se conoce como un centrómero. A veces los cromosomas durante la mitosis se pueden alterar. Por ejemplo, un cromosoma podría tener el centrómero muy desplazado hacia uno de los extremos o podría tener dos centrómeros, etcétera. Ese tipo de alteraciones en los cromosomas también se va a dar en el tejido calloso. También se pueden dar intercambios de secuencias de ADN
entre un cromosoma y otro. Es decir, que durante ese proceso en la mitosis de separar los cromosomas, se rompa algún fragmento de un cromosoma y se vaya a pegar a otro cromosoma. Eso sería, por ejemplo, un intercambio. O que se rompa un pedazo de un cromosoma, se vuelva a pegar al mismo cromosoma, pero en otra parte, no donde estaba, sino en otro lugar. Esa sería una translocación. En fin, hay varios fenómenos que se pueden presentar durante la mitosis, errores en la mitosis que nos van a llevar a la variación somaclonal. Por ejemplo, la amplificación de ciertas secuencias de ADN que se van a copiar muchas veces, se van a incrementar esos pedazos del cromosoma. Eso también sería una variación citogenética. Ahora, estas variaciones me pueden explicar la variación somaclonal. No quiere decir, fíjense bien, que solamente pueda ocurrir esto en el tejido calloso. No, pueden ocurrir estos errores en cualquier tejido vegetal, incluso en una planta que no esté en condiciones in vitro. Lo que pasa es que la frecuencia en que esto ocurre va a ser mucho menor porque la tasa de división celular es mucho menor. En un tejido como el tejido calloso, en donde las células se están dividiendo permanentemente, es decir, es una división tras otra, tras otra, tras otra, pues vamos a ver que la probabilidad de que estos errores se presenten va a ser más alta. Por eso en ese tipo de tejidos, como el tejido calloso, pues vamos a tener una mucho mayor tasa de variación somaclonal. A veces, fíjense bien, todo esto ocurre durante la mitosis. A veces el problema no se da en la mitosis, sino un paso antes de la mitosis. Si se acuerdan, antes de la mitosis se debe de replicar el genoma, es decir, la molécula del ADN se debe de abrir y se debe sintetizar a partir de una molécula de una doble cadena de ADN, dos dobles cadenas nuevas, completas. Acuérdense, esto es la replicación del ADN, que es uno de los procesos que nosotros estudiamos en biología molecular cuando analizamos lo que se conoce como el dogma central, donde vemos la replicación, la transcripción y la traducción. Bueno, durante la replicación del ADN también puede haber errores, ya no errores que afecten a los cromosomas, sino que nos van a afectar a la secuencia de ADN. Por ejemplo, se pueden cambiar bases, una base por otra, lo que nos daría una mutación puntual. Se pueden cambiar de posición algunas secuencias, lo que me daría también una alteración en características que están codificadas por varios genes. Al cambiar la posición de uno de estos genes me va a causar una variación. También puede haber mutaciones en aquellos genes que no están, fíjense bien, en el núcleo celular, sino que están en los organelos de replicación autónoma como las mitocondrias y los plastidios. Acuérdense, estos organelos tienen su propio genoma, por lo tanto, ese genoma también podría mutar cuando se replica y darnos alteraciones en la célula. Entonces, la variación somaclonal la podemos explicar tanto a partir de errores en la mitosis como a partir de errores, que sería este caso, errores en la replicación del ADN. Hay otra causa, bueno, perdón, hasta aquí alguna pregunta. O sea, no me interesa o realmente no es muy importante que ustedes aprendieran o se aprendieran esto. Estos son temas de genética. Lo importante es que quede claro que una célula que se está dividiendo muy rápido, vamos a ver en ella una mayor probabilidad de errores en la replicación del ADN y de errores también en la mitosis. No sé si hubiera alguna pregunta o algo que no quede claro acerca de esto. Hay una tercera causa de variación somaclonal que se le conoce como epigenética.
Si se acuerdan ustedes, el término epigenético se refiere a factores que nos van a afectar la expresión de los genes, pero que no necesariamente nos están alterando la secuencia del ADN ni la integridad de los cromosomas. Por eso, eso de epi. Epi, acuérdense, quiere decir alrededor de. Es decir, epigenética quiere decir aquellas alteraciones que afectan la expresión de los genes, pero que no necesariamente ocurren directamente en la secuencia de ADN. Y la alteración epigenética más conocida, la que más se ha estudiado, que seguramente ustedes han visto en biología molecular o incluso en otras materias, es la metilación del ADN. Es decir, la adición de grupos metilo a algunas bases, sobre todo, por ejemplo, a la citosina, que nos van a afectar la posibilidad de que esas regiones de ADN que han sufrido este cambio químico, la metilación, puedan seguirse expresando. Entonces, la metilación del ADN es un cambio epigenético muy importante que puede darse en los cultivos in vitro. Se supone, por ejemplo, ¿se acuerdan que les comenté, les acabo de comentar, que cuando tenemos un tejido calloso ya muy viejo, no en el sentido de que se haya agotado el medio, sino que ya tenemos muchos años con él, lo estamos subcultivando y subcultivando, ya va a ser muy difícil regenerar plantas a partir de ese tejido? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón, o lo que se supone que es la razón, es que muchas de las secuencias de ADN que son indispensables para que se lleve a cabo la regeneración de plantas ya se encuentran metiladas. Poco a poco se van metilando y después de muchos años de mantener ese tejido calloso in vitro, ya van a estar tan metiladas que ya no van a ser capaces de activarse y por lo tanto ya no vamos a poder tener la regeneración in vitro. Entonces, una tercera causa es la variación epigenética. Entonces, si se fijan, ¿cuáles son las tres causas que explican la variación somaclonal? Alteraciones durante la mitosis sería la primera, alteraciones durante la replicación del ADN, que sería la segunda, y metilación de ciertas secuencias de ADN, que sería la tercera. Una mezcla de todas estas, pues es lo que podemos encontrar en un tejido calloso ya muy viejo. Por eso se da precisamente esa alta tasa de alteración de variación genética por la acumulación de todos estos factores. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Hace algún tiempo se asignaba una cuarta causa de variación somaclonal. Y esto a raíz de que normalmente cuando nosotros regeneramos una planta in vitro y la sembramos en el campo o en un ambiente natural, el que sea, y comparamos su desarrollo con el de una planta obtenida, por ejemplo, por un esqueje, un hijuelo o una semilla. Es decir, comparamos el desarrollo de la planta in vitro con una que fue obtenida por procedimientos normales, no por biotecnología, normalmente encontramos que la planta que se generó in vitro crece más rápidamente, inicialmente se desarrolla más rápido, ya después, conforme pasa el tiempo, ya se va emparejando su desarrollo, pero al menos de entrada, las plantas generadas in vitro casi siempre muestran un mayor vigor, es decir, se ven más vigorosas, crecen más rápido. En un momento se supuso que eso también era variación somaclonal, que algo había ocurrido con el genoma de estas plantas que las hacía crecer más rápido. Actualmente sabemos que en realidad esto no es variación somaclonal, sino que más bien se debe a que las plantas que nosotros generamos in vitro van libres de patógenos. Y al ir libres de patógenos, pues es obvio que se van a desarrollar mejor que las plantas que se multiplican por otras vías que conservan los patógenos.
si nosotros tomamos un hijuelo de una planta, por ejemplo, si esa planta está infectada con virus o viroides o micoplasmas, el hijuelo también va a estar infectado y por lo tanto ya va a llevar una desventaja, no se va a desarrollar muy bien. En cambio, una planta generada in vitro casi siempre va a estar completamente libre de patógenos y eso nos explica por qué su desarrollo, al menos inicialmente, va a ser más rápido. Entonces, actualmente esta causa de variación somaclonal, digamos que ya la borramos. Ya no consideramos eso variación somaclonal, sino simplemente el efecto de una de las ventajas de la propagación in vitro, que es eliminar los patógenos de los tejidos. Entonces, las únicas 3 causas reales y válidas de variación somaclonal tienen que ver, como ya lo hemos dicho, con la mitosis, con la replicación del ADN y con la metilación del ADN. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? A ver si queda claro esto. Todo bien, profe, gracias. Muy bien. Bueno, ya para concluir el día de hoy, les comentaba, la variación somaclonal es algo muy interesante porque no necesariamente es algo malo o bueno, sino que depende de lo que yo quiera. A veces tengo que hacer hasta lo imposible por evitarla, porque no se presente. Tengo que buscar estrategias o incluso tengo que utilizar técnicas como los marcadores moleculares que ustedes seguramente han escuchado, conocen de ellos. Tengo que utilizar estas técnicas para garantizar que mis plantas no tengan esta variación. Pero por el contrario, a veces la variación somaclonal es precisamente lo que yo quiero, lo que yo busco. En esos casos, lo que yo hago no solo es no evitarla, sino que incluso puedo buscarla a propósito. Es decir, yo puedo utilizar algunas estrategias que me aceleren la variación somaclonal de tal forma que yo no tenga que esperar 5 o 6 años de estar manteniendo un tejido calloso para que se presente de manera natural esta variación. Yo la puedo acelerar. ¿Y cómo la puedo acelerar? Bueno, puedo utilizar cualquier factor que yo ya sé que me va a afectar lo que acabamos de ver, ya sea la mitosis o la replicación del ADN. Es decir, cuando yo utilizo un compuesto químico o un factor físico que me altere la mitosis o que me altere la replicación del ADN, yo puedo acelerar la variación somaclonal. Por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo de selección in vitro, pero tengo un tejido calloso nuevo, es decir, lo acabo de generar, pues es muy posible que ahí todavía no haya variación. Yo no voy a poder hacer mi trabajo de selección. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente le aplico a mi tejido calloso radiación ultravioleta, rayos X o rayos gamma. Ustedes saben bien que estos tipos de radiación son mutágenos. Por lo tanto, yo puedo acelerar aplicando esta radiación, acelerar la tasa de mutación y en lugar de esperarme años, en cuestión de meses, yo puedo tener un tejido calloso con estas variaciones, alteraciones somaclonales. Si no tengo yo la infraestructura para aplicar esta radiación, sobre todo en el caso de rayos X o rayos gamma, pues se necesitan aparatos muy especiales, pues yo puedo recurrir a otro tipo de mutágeno, un mutágeno químico, es decir, un compuesto químico que yo voy a añadir al medio de cultivo, como por ejemplo el etilmetanosulfonato, el metilmetanosulfonato, la nitrosoguanidina o la etilnitrosurea, que son compuestos químicos que ya se sabe bien que me van a causar alteraciones genéticas a nivel mitosis o a nivel replicación del ADN. Basta poner un poquito de estos compuestos en el medio de cultivo para acelerar notablemente la variación somaclonal. Entonces, fíjense, si yo no quiero variación porque no me conviene de acuerdo a mi proceso biotecnológico, pues simplemente no utilizo tejido calloso y con eso
en un 99.9% la voy a evitar. Si yo sí quiero variación somaclonal e incluso la quiero acelerar, pues voy a utilizar tejido calloso. Incluso a ese tejido calloso le voy a aplicar alguno de estos tratamientos para hacer incluso más fácil o más probable que se dé la variación somaclonal. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? A ver, ¿alguna duda, algo que no quede claro? Sí queda claro, por ejemplo, cuando yo no quiero y cuando yo sí querría que hubiera variación somaclonal. Entonces, no hay preguntas, dudas con respecto a esta variación somaclonal, ¿qué la causa? No queda claro. Muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto porque ya se habrán dado cuenta que ya se acerca el examen. Habíamos dicho que terminando la cuarta unidad, pues tendríamos ya luego hablamos de eso. Ustedes me dirán cuándo lo haríamos. Ya tendríamos un primer examen. ¿Alguna pregunta, alguna duda? El día de mañana, si no hay preguntas o dudas, el día de mañana explicamos un poquito más, repetimos esto. Yo entiendo que hay algunas cuestiones que pueden parecer un poquito confusas, sobre todo si no traemos frescos o no hemos llevado cuestiones de genética. Entonces mañana repasamos un poquito esto, vemos algunos ejemplos y mañana ya iniciamos con la quinta unidad del curso. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces, como siempre, pues les agradezco mucho su presencia. Nos vemos el día de mañana para continuar, terminar, de hecho, con esta unidad, con este tema, iniciar mañana mismo la quinta unidad y ya más tardecito nos veríamos con las personas anotadas, nos veríamos en el laboratorio para continuar con ese trabajo. Entonces, pues nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Si hubiera alguna duda o algo, pues lo podemos ver mañana o me pueden mandar algún mensaje por las vías que ya conocen. Entonces nos vemos mañana. Que pasen un excelente día. Gracias, profe. Gracias, profesora. Hasta luego, hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana, que estén muy bien.